tenido la previa durante Semana Santa y la de Pascua. Esto sí que es vida. Vacaciones escolares, ¿no? Al fin y al cabo, con tal de descansar, yo creo que cada X tiempo es necesario y bueno, se agradece. Quienes nos hemos quedado aquí, la verdad es que hemos podido estar en sitios con muy poquita gente y muy bien, y bueno, y quien se haya marchado seguro se lo ha pasado también, extraordinariamente bien. Aunque hemos cometido excesos, eso todos, ¿eh? Claro, claro. Eso es normal, ¿no? Y no solamente hablamos de dulces con las torrijas de Semana Santa, sino que, bueno, en vacaciones siempre se peca un poquito más, ¿no, Miren? Sí, yo creo que además, bueno, pues siempre se sale más, con lo cual ya no es solo el aperitivo o unos vinitos a la tarde, sino a la hora de comer y a la hora de cenar, pues también se abusa generalmente un poquito de la cantidad, no solo de la diferencia de alimentos con los días normales, sino de la cantidad de alimentos. Pero bueno, ya llega esta época y como nos empezamos a quitar abrigos, chaquetas, es decir, esas capas de cebolla que llevamos tanto encima, empezaremos a cuidarnos más, sin más. Bueno, hablaremos en otros programas, Miren, de esa operación bikini que has comentado, estamos antes en maquillaje, ya me han chivado, que hay mucha gente que ha empezado la operación bikini, que ya ha acudido a tu consulta pidiendo, que hablaremos, más programas, porque ahora vamos a hablar de alimentos frescos, congelados, pero en un inciso, ya hay gente que acude a tu consulta, Miren, pidiendo, bueno, pues ese remedio, esos kilos de menos, quitarse el flotador que hemos cogido en otoño-invierno, y hablamos de operación bikini en el mes de abril ya. Sí, claro, porque cuando empieza a salir un poquito el sol, yo creo que todo el mundo nos acordamos de esos excesos cometidos y entonces intentamos quitarnos de encima pues el flotadorcillo que dices que hemos podido echar, ¿no? Tampoco es mala época, así si se empieza poco a poco y progresivamente evitaremos las famosas dietas milagro, que hay unas nuevas, que ya hablaremos de ellas, que el otro día por casualidad, bueno, pues estaba yo buscando una serie de documentación y ahí aparecieron nuevas pastillas, nuevas no sé qué, digo, qué pena, porque al final la gente lo de siempre, desde luego lo que se queda más flaco es el bolsillo, por hacer pruebas con todo eso que de repente empiezan a publicitar en todos los medios y que vamos a probar total, vamos a probar y no se dan cuenta que el gasto es importante. Aparte luego, si las cosas no son saludables, pues realmente puede perjudicar nuestra salud. Pero esto, bueno, Miren, puede ser un poco... Con todos los respetos, y yo soy la primera en que lo de los esfuerzos, esto, mira, el otro día daban Ben-Hur, ¿no? Y las galeras ahí remando, tal, lo de los esfuerzos, pues quizá queda para otra época. Somos un poco vagos y vagas, y en el tema de las dietas pasa lo mismo, vamos a lo fácil, bueno, si con una pastilla pierdo 1 kilo o me ayuda a perder kilos, pues venga, pastillas y pastillas, da igual el dinero que cueste, en lugar de hacer un pequeño esfuerzo que es el privarnos, ¿no?, de comer tanto. Pero además, haciendo ese tipo de cosas, como has apuntado, no conseguimos nada. Quiere decir, no cambiamos nuestros hábitos. Y si los hábitos no son los más adecuados, pues total, en cuanto dejemos de tomar el tratamiento de turno que se lleve y que no sé quién lo ha hecho y le ha ido estupendamente bien, volveremos a engordar. Y además, lo que siempre digo, engordaremos cogiendo solo grasa, no músculo. Con lo cual es efecto yo-yo, que es por lo que se llama, ¿no?, efecto yo-yo. Cuando la pérdida de peso no es una pérdida grasa, es una pérdida muscular y pérdida de agua muchas veces. Entonces, bueno, pues ya han empezado pastillas de cafeína, pastillas de no sé qué, que apuntaremos a eso pues en el próximo programa si quieres, y volveremos a decir que al final, como cambiar unos hábitos de vida y convertirlos en saludables es lo que nos va a ayudar a mantener nuestra salud y el peso. Claro, eso siempre acompañado de una buena cantidad de agua y de ejercicio, porque si no, si nos falta uno de esos pies, pues la verdad es que cojearemos y volveremos al principio, siempre volviendo al principio, pero con más grasa que la vez anterior que hemos perdido peso y con menos músculo que la vez anterior que hemos perdido peso. Y con menos dinero y más cabreados y cabreadas. Eso es, sobre todo es, ¿cómo es posible que antes engordaba mucho menos si comía no sé qué y ahora más? Claro, porque estamos vapuleando a nuestro organismo cada 2 por 3.
porque ¿qué día no es fiesta? Si no celebramos una cosa, celebramos otra. Entonces es importante ese cambio de hábitos, que no quita, como has dicho al comienzo, que bueno, que estamos en época vacacional y vamos a relajarnos un poco, ¿no? Y fantástico, porque desde luego si llevamos una vida hermética también es tremendo, porque al final nuestro cerebro se revoluciona y se revela. Entonces tampoco es eso, pero todo con prudencia. Bueno, miren, vamos a hablar, como apuntábamos en el anterior programa, de las diferencias bueno, nutricionales. Vamos a poner un poquito en la palestra, ¿no? Alimentos frescos, alimentos congelados, alimentos precocinados y alimentos en lata. Eso las es. conservas, Y ¿no? los deshidratados también. Son diferentes formas, diferentes tipos de, bueno, de comer alimentos. Hay gente que dirá, bueno, yo es que no tengo tiempo. Hay muchos anuncios que nos dicen que las conservas, productos en lata que son muy beneficiosos, que tienen proteínas, que tienen nutrientes. Hay otras personas que no se acaban de fiar, hay otras personas que por el tema del trabajo toman demasiados alimentos precocinados. Que es verdad que es mentira, que es lo ideal sería todos los días alimentos frescos, pero tampoco los de en conserva Bueno, son tan malos, ¿no? Que va, y además lo de siempre alimentos frescos, también ahí encontramos unas cosas pro y en contra de ellos, ¿no? Evidentemente donde esté una alimentación con productos de estación, pues perfecto. Pero ¿qué ocurre? A veces tomamos productos que no son de estación, con lo cual cuánto tiempo llevan almacenados también tienen pérdidas en nutrientes. Pero voy a más. Incluso un alimento fresco, si se recolecta, por ejemplo, los vegetales, ¿no? Vamos a hablar de verduras, frutas y hortalizas. Luego hablaremos de la carne, el pescado, etcétera. Generalmente lo que consumimos como fresco, la recolecta no suele ser en el periodo óptimo de maduración. Ojalá fuera así, porque así tendríamos todos los nutrientes para nosotros y para beneficiarnos. No es el caso. Generalmente se cogen en una época en la que no están maduros y entonces maduran en el almacenamiento. Y ahí hay una pérdida importante, más luego van al expositor, ¿no?, de los comercios, con lo cual ahí tienen más pérdida y luego los llevamos a casa y cuando los consumimos pues a veces también los dejamos almacenados y siguen perdiendo nutrientes, por lo cual no es oro todo lo que reluce y una alimentación fresca diríamos genial, pero cuidado sin denostar el resto de las formas, ¿no?, de consumir alimentos. Porque, por ejemplo, generalmente los alimentos congelados de todo tipo se cogen en el momento, se recolectan en el momento óptimo y ya tienen el proceso de congelación. Sí tiene un poco pérdida de nutrientes, pero es curioso porque hay estudios que demuestran que verduras y hortalizas congeladas, recién cogidas, digamos, y directamente congelar tienen menos pérdida en nutrientes. Luego, ahí depende. Insisto, nada es blanco ni negro. Y si hablamos de los productos en lata, lo mismo, imaginémonos una verdura que se va a enlatar, también generalmente se recogen en el momento óptimo de recolecta. Y entonces la pérdida de nutrientes está, pero también en los frescos, por lo que he dicho. Más luego en un alimento fresco, dependiendo de la forma de cocinado, también tiene pérdida de nutrientes. Si lo ponemos, por ejemplo, a cocer literalmente con mucha agua, lo troceamos mucho una verdura, pues resulta que hay una pérdida de vitaminas que pasa al agua y sin embargo un alimento congelado necesita menos tiempo de cocción para comerlo. Luego la pérdida ahí es menor. Un alimento en lata, el problema puede ser o en lata o en bote de cristal. La cantidad de líquido que tenga el bote, porque también pasan las vitaminas y los minerales ahí al agua. Insisto, yo creo que hay que comer, como siempre decimos, de todo. Sí es una ventaja los alimentos frescos y es cuando los consumimos en la época, que entonces sí es cierto que la cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales, sus hidratos de carbono, la fibra, tal, perfecto, casi intacto. Pero después, cuidado cómo los almacenamos, cuánto los almacenamos y cómo los comemos. Hay que ver también, miren, entonces, si son esos productos de temporada y de dónde vienen. Claro. Porque hay veces que decimos, uy, qué bien, que de repente encontramos, yo qué sé, fresas en octubre, ¿no? O en noviembre, Sí, sí. y luego leemos y vienen de, bueno, que está muy bien, ¿eh?, que vengan productos de todos los lugares del mundo, pero que vienen miles y miles de kilómetros y dices, bueno, a saber, esta pobre fresa, lo que tengo que viajar y, Exacto. bueno, aunque esté envasada, pero
en un momento dado puede que le dé el sol también, vienen Claro. envases además transparentes, ¿no? Para que sean más atractivos y se vean, con lo cual también se exponen más, ¿no? A la Claro, luz. y hay mayor pérdida de vitaminas, o sea, esto es así. Y luego hay cantidad de fruterías en estos momentos que vemos que cuando tienen la mercancía en los expositores están con agua, para que tengan, claro, para mantenerlos más frescos, pero la pérdida de nutrientes es la misma, con agua que sin agua. Entonces, con todo esto hay que tener cuidado, por eso no hay que denostar. Siempre, ¡oh, qué horror! Yo no como congelado, ¿por qué no? Pues los congelados son unos buenos productos. Hay muchos que ya además a la hora de congelarlos no añaden sal, no añaden ningún tipo de nada, ni de estabilizante, ni de nada. Entonces, son productos recomendables para que formen parte de nuestra alimentación. Y además, como todos andamos con una falta de tiempo importante, pues nos facilita el cocinado. En cuanto a los productos en lata o envasados en botes de cristal, digo lo mismo, no hay que abusar de ellos, sobre todo porque esos sí tienen mucha más sal. La cantidad de sal es impresionantemente más que un producto fresco y que un producto congelado. Pero por eso tampoco debemos decir yo no tomo nada en lata y no tomo nada de bote de cristal, no, simplemente, bueno, pues combinar y coordinar. También existen productos deshidratados a los que evidentemente les han quitado el agua. Hay frutas deshidratadas que se pusieron de moda hace 2 o 3 años que incluso a los bebés, bueno, niños muy pequeñitos, a la hora de merendar les daban en vez de chucherías, bueno, y lo que les dieran de merienda, pues plátano deshidratado, fresas deshidratadas, etcétera. Cuidado, porque bueno, el producto final tiene las mismas calorías, pero al estar comiendo trozos deshidratados se concentran más ahí los azúcares, con lo cual el consumo de azúcar ahí aumentaba. Hay alimentos que depende cómo se emboten, la pérdida de nutrientes es mucho menor. Por ejemplo, el atún o el bonito. Si tomamos un bonito al natural, evidentemente tiene menos calorías porque está en agua, pero sin embargo pierde el omega 3, que es lo interesante que de sí los se conserva túnidos, cuando por está en ejemplo, aceite, quizá, que ¿no? se conserva en aceite. Y cuando alguien coma, por ejemplo, seguimos con el bonito en aceite, que sea, por favor, en aceite de oliva. Y que no tire ese aceite, sino que sea ese aceite el que utilicen, pues me da igual, para la ensalada o para preparar simplemente un bocadillo de bonito. Porque en el aceite hay parte de la transmisión de ese omega 3. Eso es interesante. Por ejemplo, los pescados enlatados pierden mucho menos omega 3 que un pescado que se compra y que no se consume y se tiene refrigerado, que tampoco se congela y se tiene en la nevera, ¿no? Entonces pierde más el omega 3 que estando, curiosamente, en enlatado, siempre en aceite, y si es aceite de oliva todavía muchísimo mejor. Luego, no hay nada ni bueno ni malo, o sea, nada es excelente y nada es pésimo, sino que podemos combinar y debemos combinar las diferentes formas. Pues, por ejemplo, la gente que no puede comer mucho pescado azul por la causa que sea, por espinas, porque la posibilidad de cocinarlo pues no tiene tiempo o no puede. Sin embargo, unas sardinillas en aceite de oliva en las que se puede comer hasta la espina porque ya está totalmente blanda, tenemos un aporte de calcio maravilloso y tenemos un aporte de omega 3 maravilloso. Entonces, todo eso debemos incorporarlo a nuestra alimentación habitual. Simplemente no abusar y sobre todo en el tema de los envasados, de las cosas envasadas, no abusar por la cantidad de sal. Oye, los mejillones porque mira, yo soy un poco también como un bebé, como un niño pequeño. Miren, a mí no me gustan los mejillones frescos y mira que seguramente que estén riquísimos, que mi madre los hace maravillosamente, pero a mí me da un poquito para atrás cuando Sí, que no verles te ahí no me gustan, y eso que los pone con tomate, picantes, muy ricos. Pero me gustan los mejillones en lata. Pues lo y me mismo. como 2 latitas igual para cenar, 2 latas de mejillones y tan ricamente. Bien, ahora mi pregunta es, ¿enlatados al natural o en escabeche? En escabeche. Ah, bueno, bien, porque ya la pérdida nutricional es menor. Y entonces yo no te voy a decir que eches todo el escabeche en el plato, pero que sí cojas con un poquito de ese caldo que se forma Está por muy el bien. tema, por el tema del Pues fíjate qué del curioso, aceite. Sí. y le pasará a mucha gente, no sé si, bueno, Sí, igual sí, yo creo soy que rara, sí. pero que no igual a la gente no le gustan cuando dice sardinas, ¿no? Y eso que, bueno, en Santurchi, enseguida que serán las fiestas del Carmen, Sí, en sí. las pailas la gente, bueno, o sea, de tortas.
Y hay gente que dice, bueno, a mí las sardinas no me gusta, pero luego en lata en cambio sí, porque lo que dices, la espina es más blandita. Y se puede comer, claro, y además tenemos un aporte de calcio extra. O sea, es muy importante y así podemos mirar cualquier tipo de alimento, ¿eh? ¿Cuál es el problema, insisto, en las cosas envasadas? El tema de la sal. Y entonces, claro, las personas hipertensas o con alguna enfermedad cardiovascular pues deben de tener cuidado. El resto debe formar parte de nuestra alimentación, insisto, pero vamos, todas las veces que sean necesarias. Si es cierto que con esto que digo es, no que bien, ahora voy a comprar todo congelado, Todo todo en envasado, lata. deshidratado, no, tampoco es eso, pero que sí es una forma de comer. En cuanto a los alimentos precocinados, podemos hablar de dos tipos. Los precocinados listos para calentar y comer, que entonces me da igual, desde unos espaguetis Arroz, hasta ¿no? Que arroz, hay. carne guisada o no guisada o en salsa o lo que sea. Cuidado, porque la cantidad de grasas ahí aumenta muchísimo. Y entonces hay mucha gente que va a comprar su ración de lo que sea y que sepa que el aporte de sal y de grasa es mucho mayor. Y ahí sí hay mayor pérdida nutricional, porque claro, lo han cocinado previamente, entonces es la pérdida que nosotros provocamos con los alimentos al cocinarlos en nuestra casa. Entonces ahí sí que no sabemos cómo se cocina. Si están cocinados, por ejemplo, algo hervido en gran cantidad de agua y durante mucho tiempo, o está al dente, que es como deberíamos de comer todo tipo de alimentos, menos las carnes, curiosamente, que las deberíamos de comer bien hechas para evitar que los gérmenes que anden por ahí, bueno, pues nos puedan provocar alguna alteración. Lo mismo que has dicho antes de las sardinas a la brasa o la carne a la brasa. No digo que no se coman, pero que hay que alternar con otras formas de cocinado, como puede ser un guisado. ¿El por qué? Porque se forman nitrosaminas que son perjudiciales para la salud cuando se comen de forma abundante. Entonces la forma de comer debe ser variada, en salsa, frito, al vapor, cocidas, en microondas, es decir, todos los estilos y todos los tipos de cocinado. Y sí, cuando hagamos verduras y hortalizas en una cazuela, poquita agua y al dente, y en trozos grandes, ya se cortará en el plato para que la pérdida nutricional sea menor. Lo demás, insisto, hay que comer de todo. Precocinados, miren, ahora que hemos hablado, que has comentado lo de precocinados, pero que tampoco has dicho no nunca. Ah, no, no, nunca. En un momento determinado, si no nos da tiempo, adelante. Ya tendremos cuidado si al mediodía hemos comido uno de esos platos precocinados y listos, solo calentándolos para que los podamos consumir, por la noche podemos poner una buena ensalada y no pasa nada de nada. Pero hay otro tipo de precocinados, las patatas, esas prefritas, las croquetas. ¿Qué ocurre? También tienen muchas más grasas y además suelen tener aceite de palma, entonces tienen un olor muy característico, un sabor muy característico. Todo para atraer un poquito, ¿no? Sí, a la gente, todo para claro, que sea más atrayente, claro, aunque luego, claro. ¿no? Entonces, cuidado porque al fin y al cabo van a convertirse en grasas trans también, no solo esas grasas saturadas, sino al estar ya precocinados, pero que hay que volverlos a freír. Por eso tenemos que diferenciar el producto listo para comer solo calentándolo al producto que después lo tenemos que volver a cocinar en casa. Ahí también hay unas mayores pérdidas nutricionales, sobre todo pues vitaminas, minerales e incluso a veces degradación de proteínas. Y si se degradan las proteínas, pues la carne deja de hacer sus funciones, el pescado deja de hacer sus funciones y tengamos en cuenta que las proteínas de los alimentos animales son las proteínas de mayor calidad biológica, porque tienen todos los aminoácidos que hay. Y así podemos hablar también, por ejemplo, de las legumbres. Claro, si las legumbres las comemos envasadas, también han sufrido un cocinado anterior, más lo que tú vas a hacer por calentarlas, por tal, tienen mayor pérdida, tienen mayor cantidad de sal. Y eso que es cierto que en estos momentos, por ejemplo, en cuanto a las cosas enlatadas o en botes de cristal, sí se les añaden estabilizantes y demás, pero se les añaden también muchos productos normales para conseguirlo, como vinagre, como aceite, como vitamina C,
para que no haya tantas pérdidas con tantas cosas, digamos, no naturales, ¿no? Pero todos esos procesos suelen tener un blanqueamiento, que se llama, y ahí sí hay pérdidas, sobre todo de vitamina C en los productos. Entonces, por eso, ¿todo fresco? Pues bueno, ideal, pero si es de temporada. ¿Todo congelado? Pues tampoco. Pero que los congelados, que siempre han estado muy mal vistos, hay muchos estudios y además hechos desde el punto de vista independientes, ¿eh? No de una empresa de congelados, desde el punto ¿no? de vista independientes, en los cuales se ha estudiado la recogida del producto, sobre todo vegetales, frutas, verduras y hortalizas. La recogida, cómo rápidamente han hecho digamos, la forma de cocinarlos, de cocerlos a ultra altas temperaturas, con la cual la pérdida de nutrientes es escasísima. Como luego van a la estantería de congelados, bueno, a las cámaras de congelados, y hay muchos productos que no están en plásticos o, bueno, el envase que sea transparente, sino que te has dado cuenta que hay muchos con dibujos por encima y tal, con lo cual la pérdida de vitaminas y minerales es mucho menor. También hay productos que cada vez los trocean menos, congelados. Sí es cierto que cuanto más se trocean también pierden más fibra. En los envasados es donde mayor pérdida de fibra tienen y de vitaminas y minerales, pero es pues porque claro, en una latita así o en un bote así hay que meter pues X gramos, ¿no?, de producto, pero bueno, también vienen listos para prácticamente para comer. El tiempo vuelve a ser lo mismo, depende en qué estanterías estén colocados, si les da mucha luz, entonces claro, la pérdida ahí es muchísima, pero como ocurre con los alimentos para niños, que vienen en purés, que los tienen en estanterías y entonces sí, me da igual, tiene todo tipo de vitaminas, minerales, porque tienen zanahoria, acelgas, espinacas, no sé qué. Y de repente están en el pero escaparate. están en el escaparate. Porque es que afecta, claro, lo del el bote de cristal, claro, que tendría que ser opaco, tendría que ser eso, ¿no? exacto, Pero pone de cristal para que se, bueno, para que se vea, sí, ¿no? Y sea sí, más sí. cómodo. Pero tendría que estar alejado de la luz, ¿no? Claro, y en una alejado de la temperatura luz. adecuada. Y como muy bien has dicho, en envases que no fueran transparentes, desde luego, sino que fueran envases, bueno, pues yo creo que la gente que se dedica a todo esto debería, y que hacen estudios de mercados, debería tener en cuenta la pérdida nutricional de todos los alimentos que se venden envasados, muy troceados o triturados, porque ya tenemos una pérdida de inicio, una pérdida de almacenamiento hasta la pérdida final, porque luego esos alimentos se vuelven a calentar. Da igual para comidas de adultos y para comidas de niñas y niños. Entonces al final es una pena porque en algunas ocasiones prácticamente no metemos ningún nutriente que necesitemos. O sea, valoran más el tema visual, no miren, sí, ¿no? El que se vea el producto, además te ponen, ¿no? Y ahora con trocitos, ¿no? sí. Me da igual los potitos, y lo ves, ay, sí, qué atractivo, Sí. ahí lo cojo, pero no nos damos cuenta que, bueno, podría ser un recipiente también atractivo, pero opaco, Sí. con dibujitos, lo que quieran, pero sin perder, ¿no?, esos Claro. nutrientes esenciales, que al final todo lo que nos ponen Pues, no hay nada, ¿no? desaparece casi todo. Es como cuando a veces hablamos de los tipos de lechugas diferentes, ¿no? El comprar una lechuga, que sabemos que las hojas de fuera, aparte de que siempre están, que no son comestibles, digamos, porque están feas y porque hay que lavar la lechuga y tal, pero la parte de dentro, claro, tiene un montón de vitaminas, de betacarotenos, de vitamina C, mucho más las hojas verdes que las hojas amarillas y casi blancas del centro. Claro, cuando compramos esas bolsas maravillosas con todo tipo de producto natural, están extremadamente cortados y además están generalmente a la luz con pérdida. Bueno, pues en eso el producto congelado, quien congela, yo creo que ha aprendido mucho más, ¿no? Hay un montón de cosas congeladas en caja, con lo cual no reciben luz. E insisto, generalmente recogidos en la época óptima y rápidamente además los preparan, los ultracongelan, con lo cual la pérdida de vitaminas y minerales es mínima, existe, pero es mínima. Y luego estos estudios que te digo, yo he revisado una media de 30 estudios independientes, hay incluso marcas que no voy a decir, que la cantidad de vitaminas y minerales analizadas en el producto congelado versus el fresco, tienen más el producto congelado que el fresco.
porque resulta que si comemos dentro de 4 meses naranjas, que como todos sabemos, la época de la naranja es época otoño, invierno, primavera, empiezan ya las naranjas y tenemos durante todo el año. ¿Cuánta vitamina C pueden tener las naranjas que comemos en verano? Pues bueno, si se analizan, se ve que el contenido en vitamina C puede ser mucho menor del 50%. Entonces, por eso no hay que decir ni esto es bueno ni esto es malo, no. La alimentación variada, equilibrada, variada en color, en textura, en tipo de alimentos, y podemos introducir en nuestras mesas perfectamente bien productos frescos, congelados, deshidratados. Los precocinados son los que más aparte dejo, porque son los que más grasa tienen, insisto, y luego, pues bueno, los aceites que utilicen, pues no lo sabemos, porque es curioso. No lo ponen en la información nutricional, ¿no? Que bueno, tienen por obligación, ¿no? Que poner o especificar, que hay veces que, además me hace gracia, hay veces que hay ciertos productos que te ponen la información nutricional justo en el donde se dobla el paquete y no es incapaz de interpretar lo que pone. Sí. Hay algunos que te lo ponen así como muy en modo general, hay otros que lo ponen bien, todo especificado, pero esos productos precocinados, miren, ¿ponen todo lo que tienen o lo ponen así para cumplir la ley, pero no explican, por ejemplo, que tienen aceite de palma? Eso no pone, claro. Pues yo he estado esta Semana Santa, como me he quedado aquí, entrando en diversos sitios de comida hecha. No voy a los que venden en los supermercados, sino en sitios, me da igual, bueno, es que me salen marcas y no quiero dar. Sitios donde tienen, sí, donde que se lleva el mucho ahora, ¿no? Que eso tienen el expositor, es, y tienen el expositor, y entonces tú eliges, quiero unas canelones albóndigas o alubias. Exacto. Ahí, ¿tú has visto en alguno que ponga la información nutricional? Absolutamente en ninguno. Y tenemos supermercados muy conocidos y muy famosos a nivel estatal, y en sitios muy pequeñitos, muy conocidos en Ezkerraldea, en sitios en la margen derecha, y no, tú tienes ahí las bandejas y dices, quiero bacalao al pilpilo, quiero tal. ¿Quién nos dice cómo están hechos? En ningún momento, no hay información nutricional. Eso es que evidentemente no está legislado y no se les exige. Lo mismo que cuando hablamos de ir a una panadería o tal, ¿dónde vemos la información nutricional? Si yo quiero, por ejemplo, un pan de centeno, ¿qué cantidad de harina de centeno tiene ese pan? Si no lo pone. O sea, el tema es tremendo, porque lo que llamamos comida a granel, de alguna forma, que se vende y que está autorizada y que microbiológicamente estará perfecta, porque claro, eso tiene un control sanitario importante, y debemos saber que se pasan y que se pasan muy bien. Pero desde el punto de vista nutricional, ¿qué estoy comiendo? O sea, unas albóndigas son solo, si las pido y pregunto de carne de vacuno, ¿son solo de carne de vacuno o tienen carne de vacuno y de cerdo? ¿Y con qué tipo de aceites están cocinadas? Puedes notar cuando comes que a veces tiene un sabor diferente y que no os puedes identificar. Pues puede ser que tengan aceite de girasol, que no digo que sea malo en ningún momento, sino que no sabemos lo que comemos, aunque tengan un poquito de aceite de palma o de coco, porque da esos aromas tan atractivos y atrayentes, y es así. Entonces, por eso son con los únicos productos que no digo que no haya que comer, pero que sí debemos limitar su consumo. Y sin embargo, en cuanto al congelado, en cuanto al fresco o el deshidratado o las cosas en conserva, podemos comer perfectamente bien, siempre que no abusemos de ninguno. O sea, porque cuántas veces vamos a una pescadería y pensamos que estamos comiendo, o que vamos a comprar, estamos viendo un pescado que nos parece fresco. Hay muchos métodos de hacer que un pescado parezca fresco y no lo es. Y ya no solo hablo del ojo, que en mi época se decía, este va a Barraquer, este pescado hay que llevarle a Barraquer, sino no, hay métodos de mantener como las escamas como que están muy frescas o tal. Otra cosa es cuando miramos las agallas y ya no están rojas y están más bien rosas o muy marrones, pero que es mucho más difícil de distinguir que hace años. Y luego llegamos a casa, resulta que la textura de la carne esa no existe, es una carne que se queda apelotonada, que se te hace un poco en la boca como, bueno, pues como difícil, ¿no?, de tragar, porque no está bien. Han perdido sus proteínas, es decir, esos aminoácidos de alta calidad han desaparecido, y encima han perdido el omega 3.
porque una de las cosas de conservación bien de los alimentos frescos es la temperatura y la humedad, y no en todos los establecimientos se lleva a cabo. Entonces, ¿dónde ir a comprar? Pues cada uno donde vaya, pero que se dé cuenta que si la verdura sobre todo la están irrigando, cuidado, porque no sabemos el tiempo que lleva expuesta. Y hay ahora varios comercios en Bilbao en los cuales se ve y llama la atención precisamente, porque qué color más bonito tienen, y mira qué fresco, y está ahí con el agua Bañando, ¿no? pero además sin quitar, sin quitar, y eso se ve. Entonces, todo en su justa medida. Donde compremos, que sepamos que renuevan mucho todos los alimentos que vamos a comprar. Por eso, al hacer la cesta de la compra, siempre tenemos que tener en cuenta lo que vemos. Hay unas manzanas que se les dan brillo. ¿Cuánto tiempo llevan almacenadas esas manzanas? ¿Se han cogido en el periodo de maduración o se han madurado en cámaras? Y luego eso, cuando los compramos, ¿cuánto tiempo los tenemos ahí a la venta? Pero son atractivas, son como la manzana de Blancanieves, ¿no? Que dices, qué atractiva, qué roja, qué brillante. Y sin embargo, en el momento en que ves una fruta que está como un poco... pues no se compra, y posiblemente es la fruta que menos cosas raras tiene. Pero bueno, el mercado está así, y ahora funcionamos mucho por todo lo que nos resulta atractivo, ¿no? Miren, yo tenemos que ir a la publicidad, pero yo tengo una duda. Fíjate, ahora no me acuerdo de los alimentos, ¿eh? Porque he visto varias veces, me lo tenía que haber apuntado, me tenía que haber escrito aquí en la mano, como cuando que íbamos al cole y nos poníamos aquí tengo que recoger la habitación, nos poníamos aquí la mano. Pero en varias ocasiones, leyendo la información nutricional, que desde que colaboras con nosotros, Miren, pues ya me fijo más en los alimentos, llama la atención, no me acuerdo ahora exactamente, pero sé que eran alimentos, productos, creo que también precocinados o alimentos envasados, que se supone que eran alimentos salados. Vamos a poner, por ejemplo, una paella. Y de repente lees y tiene azúcar. Otros alimentos que en principio son salados y les echan azúcar. ¿Por qué? Como conservantes, claro, es lo que he Yo no dicho sé si antes. luego digo, será para un poquito para drogarnos aquí por el azúcar, de esto de no la serotonina del cerebro, para estar todos más happy, que nos meten azúcar incluso en, yo qué sé, en algo salado, ¿no? A mí me choca cuando leo ciertas informaciones nutricionales de algo que es muy salado y que de repente le meten azúcar. Como conservantes, como he dicho antes, y pueden echar vinagre, azúcar, aceite, vitamina C. Entonces, una forma de conservar, ¿no? Para echarle luego menos, llamemos otro tipo de aditivos, ¿no? O de estabilizantes o tal. Depende. Por eso es tan importante que nos acostumbremos a mirar la información. ¿Te acuerdas un día que hablábamos de conservas en aceite vegetal? Vamos, es que aceite vegetal puede ser todo, no sé qué lleve aceite de ballena. Entonces, aceite vegetal. Y sin embargo, luego ya empezaron a poner aceite de oliva, pero también es vegetal. Entonces, yo creo que en vez de poner aceite vegetal, se puede poner el tipo de aceites que lleva: aceite de palma, aceite de coco, aceite de girasol, tal. Un día hablábamos de unos panes en los cuales, cuando yo fui a ver la información nutricional, era imposible ni con gafas el poderla leer, porque era tan pequeña, y el anuncio en televisión era elaborados con aceite de oliva, y tenía una proporción, es un tipo de panes de molde, tenía una proporción de 0,004 aceite de oliva, y el resto pues eran otros tipos de aceites. Ahí está el engaño. Lo que pasa que si el nivel de lo que ponen no supera lo que marca la ley, ya está. Y luego, insisto, en los productos a granel no hay nada legislado. Hay cosas que se recomiendan hacer, pero yo creo que podemos hacer la prueba, cualquiera de las personas que estamos aquí y cualquiera de las personas que nos está viendo, y eso, ir a comprar unas croquetas y preguntar cuál es la composición y cómo están hechas, con qué tipo de aceite, y si nos lo cuentan igual nos sorprendemos. Porque en la feria que hubo en octubre en el BEC sobre alimentos ecológicos, la verdad es que yo fui a un stand donde, bueno, siempre voy porque siempre hago la misma pregunta y pruebo
las croquetas que hacen riquísimas, por cierto, de espinacas, de bacalao. Y entonces le dije, ¿qué tipo de aceite utilizan para hacer? No, que es que se conservan mejor cuando utilizamos. Dije, entonces todo no es tan bueno, o sea, lo que venden como buenísimo no es tan bueno y lo que se vende o pensamos que es malo tampoco es tan malo. O sea, eso existe en todo, en la repostería, en los embutidos, en todo. Porque ¿a cuántos embutidos o jamones se les pone patata, manzana, etcétera, ¿no? Pues para que estén, pues no, sigue siendo un engaño. Pues miren, nos vemos dentro de 2 semanitas, Sí. el próximo martes o el siguiente. Hablamos ya de la preoperación bikini. Vale, terminaremos en el mismo punto de siempre, dieta mediterránea. Pero bueno, Pero bueno. perfecto porque hablaremos de las nuevas cosas que ya están saliendo al mercado. Exactamente, Muy que ya bien. estamos viendo anuncios, por cierto, en televisión, Sí, de sí. esas pastillas milagrosas que no son tanto. Lo que le pueden hacer es que merme, no el tema de kilos, ni que Sí. les quede más grande el pantalón y el vestido, sino que vean menos dinero en su cuenta bancaria, Sí, sí. que eso es lo que puede Y pasar. una merma de la salud también. Mire, nos vemos dentro de poquito. Muy Pasa buena semana de Pascua. Es que estamos currando, pues nada, que se dé bien esta semanita. Y nos vemos dentro de poco. Miren, gracias. Vale, como siempre. a ti, agur. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Continuamos en cuestión de segundos, unos pequeños consejos publicitarios. Y en la vuelta estamos de nuevo aquí en Objetivo Vizcaya.